Bienvenido a Eclesia Kairos. Estás a punto de recibir una palabra de Dios que tocará tu corazón, fortalecerá tu fe y traerá transformación a tu vida y a quienes te rodean. Gracias, familia. Dios les bendiga. No hay mejor lugar que estar en su presencia. ¿Estamos de acuerdo? Y es allí donde encontramos plenitud de gozo y tantas cosas de paz, de gozo, de victoria. Y es cuando entramos en la presencia que entendemos que va más allá de qué me da Él, sino cómo conecto con Él. ¿Me explico? Cuando brincas ese nivel de qué me da y qué necesito, a cómo me siento tan bien con Él y cómo me llena el estar con la persona de Cristo y con el Padre, cambia todo. Vamos a platicar esta tarde. Esta enseñanza, este mensaje se llama Abrazando sus nombres. Repito, se llama Abrazando sus nombres. ¿Los nombres de quién? De Cristo. ¿Por qué será importante los nombres? Para el pueblo judío, para el pueblo hebreo, los nombres son muy importantes. Si tú lees el Antiguo Testamento, los nombres tenían que ver con el destino de una persona y con el propósito de una persona. Entonces los nombres son muy importantes. Para los latinos, para los mexicanos, no es así, ¿no? Le pusiste a tu hijo porque así se llamaba el abuelo, el hijo, porque te gustó, porque lo viste en la serie aquella que te gustaba tanto. Y hubo un tiempo en que en México abundaban los ¿cómo se llamaban? Hasta, ya no voy a decir, pues hasta se me olvidó para que no identifiquen qué edad tengo. Pero seguro que algunos han visto nombres que son muy repetidos porque había una serie en esa época, pero no así pasaba en el pueblo hebreo. Tenía mucho significado un nombre y tenía mucho que ver con la relación de todo aquello que estuviera en ese niño o en esa niña con cierto nombre. Me explico, sobre todo en los varones. Entonces los nombres que vamos a ver a continuación tienen mucho que ver con nosotros. Quizás avancemos en uno, tal vez en dos, tal vez en ninguno, pero yo creo que te vas a quedar ahí meditando un poco. Oye, ¿por qué? ¿Cómo me relaciono con esos nombres de Cristo? Y antes de entrar a los nombres, quiero que vayas siguiendo. Si anotas y tomas nota, está genial, para que no te pierdas y tomes algunos puntos importantes. Vamos a ir desarrollando toda esta enseñanza, y a lo mejor al principio dices, ¿y por qué se metió en esto? Lo vas a entender conforme vayamos avanzando. Hay un pasaje que me llevó a enfocar en esta situación tan importante. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 15. Primera carta de Juan, no el evangelio de Juan, sino la carta de Juan, la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. Dice de esta manera, lo voy a estar leyendo aquí con lo que viene en la pantalla porque vamos a usar la nueva versión internacional. No amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos de la carne, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino ¿de dónde? Del mundo. Cuando llamas a alguien, paréntesis, cuando llamas que alguien esté en el mundo, es que no tiene temor de Dios. Me explico, no ha entendido el temor de Dios. Llamas al mundo porque vives bajo los patrones del mundo y bajo los parámetros que el mundo establece. Por eso a veces escuchas, oye, esto es muy mundano, esto es del mundo. Y dices, pues el mundo es el mundo, ¿no? Luego hablamos términos cristianos que nadie entiende más que los cristianos, ¿no? Pero para que me explique, es
Hablas del mundo porque entiendes que es una dimensión diferente al reino de Dios, ¿ok? Y esa dimensión diferente te hace vivir bajo sus parámetros y no bajo los parámetros ¿de quién? De Dios, del Cristo y de lo que el Padre quiere. Y termina el versículo 17. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la ¿qué dice ahí? Voluntad. Quiero que se queden con esa palabra. El que hace la voluntad ¿de quién? ¿De Dios o tuya? De Dios. ¿Permanece para cuándo? Dice, no estés en el mundo. Warning, peligro. Si estás en el mundo, hay un problema, peligro, riesgo. Pero si no estás en el mundo, porque ya entendiste que eso te va a llevar a dolor, entonces deberías de estar en la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios te hace permanecer ¿para cuándo? Para siempre, eternamente. ¿Me explico? El mundo no te hace permanecer para siempre, pero Dios te hace permanecer ¿para cuándo? Para siempre. ¿Qué te conviene? Para los inversionistas, para los que les gusta hacer negocios, deals, para los que les gusta hacer trueques, ¿te conviene durar poco o durar mucho? Pregúntenle a Walt Disney, ¿no? Que se supone que, ya no sé si sea verdad o mito, que está congelado, ¿verdad? Pero siempre en todas las películas dicen que Walt Disney está congelado. No sé, eso no se trata hoy, pero el punto es que a él le interesaba estar ¿para cuándo? Para siempre. Y tenía dinero para congelarse, entonces dijo, pues voy a estar para siempre. Ok, ya te quedaste con este término de voluntad. ¿Estamos de acuerdo? Ahora vamos a Isaías capítulo 9, versículo 6. Vamos a leer el profeta Isaías capítulo 9, versículo 6. Y dice de esta manera: porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. La soberanía, ¿la qué? Soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres, Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. 4 nombres, ¿estamos de acuerdo? Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Seguro si tienes la Reina Valera 60 u otra dice consejero, admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Sin embargo, se piensa que en el idioma original la primer parte de consejero admirable no está separada, es un solo nombre. ¿Un consejero qué? Admirable. Ok. Dice la escritura, porque ¿te acuerdas cuando en tu casa te decían recoge los juguetes? ¿Y qué dice un niño? ¿Y yo por qué? ¿Y por qué? Lava los trastes. ¿Por qué? La respuesta más común y normal es porque soy tu padre, porque soy tu madre. Una más explicada, porque no te voy a dejar salir a jugar. ¿Sí? Porque tienes que aprender. Ya papás más exégetas, más que quieren llevar y le explican, mira, porque un día vas a necesitar tener esto, disciplina, y un día te vas a casar y no vas a poder tener un relajo en tu casa y demás. Y hay un porqué. Bueno, esto mismo se ve en este pasaje, dice, ¿por qué nos ha nacido? ¿Y para qué queremos un hijo? ¿Por qué nos ha nacido? ¿Qué hay antes de esto? ¿Cuál es la razón de este término por qué? ¿Qué generó la venida del Mesías a nuestra vida? ¿Qué es lo que provocó que el Mesías, con esos 4 nombres, viniera a nuestras vidas? Que el Hijo de Dios viniera a nuestras vidas. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué vino? Y es muy interesante porque
Ahora vámonos al versículo 1 y 5. Fíjense por qué vino el niño. A pesar de todo, no habrá más penumbra para la que estuvo angustiada. En el pasado Dios humilló a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pero en el futuro honrará a Galilea de los gentiles desde el camino del mar al otro lado del Jordán. Adelante. El pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombra de muerte, una luz ha resplandecido. Tú has hecho que la nación crezca, has aumentado su alegría y se alegran ellos en tu presencia, como cuando recogen la cosecha, como cuando reparten el botín. Ciertamente tú has quebrado, como en la derrota de Madián, el yugo que los oprimía, la barra que pesaba sobre sus hombros, el bastón de mando que los subyugaba. Todas las botas guerreras que resonaron en la batalla y toda la ropa teñida de sangre serán arrojadas al fuego, serán consumidas por las llamas. Hasta allí. Hay un libro bueno del pastor Omar Herrera que habla sobre el exégesis de Isaías 9, 1 al 6, que les había recomendado y seguro lo vamos a subir a la web para que ustedes vean esa recomendación. Pero ahorita no me voy a referir al libro en específico, sino a estos nombres. ¿Por qué? ¿Por qué vino el Hijo? Fíjense qué interesante. Porque andábamos en tinieblas. Tinieblas es igual a aflicción y tristeza. ¿Saben por qué vino Cristo? Porque andábamos en tinieblas. Hay un ensayo literario, ya lo he mencionado en alguna otra predicación, pero me vino a la mente cuando estaba desarrollando esto y es aterrador. Lo escribe un hombre que no tiene temor de Dios, no es un hombre cristiano, se llama José Saramago y se llama Ensayo sobre la ceguera. ¿Alguien ha leído Ensayo sobre la ceguera? ¿No? Ok. Bueno, se los voy a platicar para que ya no lo lean. No, no es cierto. No voy a hacer eso. Pero muestra el comportamiento de la humanidad en un lugar en donde todos, menos uno, pierden la vista. Imagínate que todos van perdiendo la vista y cierran la puerta del Marriott, bueno, de la plaza. Y de repente todos nos quedamos ciegos. Estamos en tinieblas. Primeras horas, no pasa nada, todos somos amigos, ¿estamos de acuerdo? Todos estamos contentos, todos. Son las 5 de la tarde y ya empieza a tener hambre alguien, pero nadie ve. ¿Qué empieza a pasar? Empieza a generarse una angustia, un comportamiento de sobrevivir, ¿cierto o no? Empieza a salir la parte más humana de cada quien. Empieza a salir la tía que se apaña primero el pastel y reparte a sus hijos y hasta el final a los invitados, ¿sí o no? Aquí no hay de esas tías, ¿verdad? No vienen esas tías. Empieza a salir la angustia, ¿cierto o no? Lo mejor y lo peor. Y pasan 3 días y seguimos todos aquí y ya nos reunimos con los de la plaza. Y pasa una semana e imagínate nada más el caos. Y lo que trato de dibujar, de imprimir, o lo que yo entendí en este libro es cómo la ceguera genera una parte grotesca de la humanidad, aún en medio de la comunidad. ¿Me explico? Las tinieblas no son buenas. Las tinieblas no son buenas. Las tinieblas generan, por eso en el original, cuando ocupa tinieblas, habla de aflicción y tristeza. Porque cuando no ves, no tiene sentido. Y si juntas a todos los que no ves, entonces esto se hace un verdadero caos. Es un libro muy fuerte, un libro grotesco, un ensayo muy fuerte. ¿Por qué razón? Porque muestra lo peor de la humanidad. ¿Y sabes quién vio lo peor de la humanidad?
Dios. Y sabes, entonces, necesito, Cristo, el Padre, que bajes y traigas luz a la humanidad. Porque si siguen viviendo en tinieblas, van a destruirse unos a otros. Y eso es misericordia y amor de Dios. Sin Dios en esta tierra hay tinieblas. Y no hemos experimentado tinieblas porque te voy a decir algo. El Espíritu Santo está desde el siglo I presente en esta tierra. No se ha ido. No se le ha dado el lugar al diablo a que haga lo que quiera. Y el Espíritu Santo está en esta tierra. Pero si el Espíritu Santo no estuviera aquí, tendríamos un problema, como dicen en la NASA. Houston, tenemos un problema, ¿no? O sea, ¿por qué razón? Porque sin temor de Dios, sin la luz de Dios, es un caos. ¿Me siguen? Eso es amor. Eso es amor. Lo segundo, Dios aumenta la alegría. Dice, no solamente quito las tinieblas, sino dice que aumenta la alegría. Como cuando, da dos ejemplos, como cuando cosechas o cuando recoges los despojos de una conquista. Te lo voy a poner en términos del siglo XXI. Ahorita sales y te llega un mensaje a tu celular y resulta ser que en tu cuenta de nómina o en tu cuenta de ahorros tienes el salario de un año de trabajo. ¿Cómo te pondrías? Dice, profetiza, hermano, profetiza, ¿no? Recibo. ¿Cómo te sentirías si te llegara un año de salario sin hacer, sin trabajar? Bien triste, ¿verdad? Te deprimirías. Yo ni quería. Siempre va a haber uno, ¿va? Yo ni quería. A mí ni me gusta. A mí para qué me dan dinero. Yo ni quiero. Pero bien que se lo gastan, ¿no? ¿A qué voy? Imagínate eso que genera. Y dice Cristo, vengo a darles una alegría. No una alegría mundana, una alegría del mundo. Una alegría y un gozo, ¿qué? Constante. A eso mandé al Hijo. ¿Te va gustando el paquete? Catapixia 1, catapixia 2. Aquí como en Chabelo que hay una catapixia que te sale algo horrible. Bueno, unos no saben ni qué es Chabelo, pero lo googlean. Existió una vez Chabelo. Dios quebrando el yugo, el peso de la opresión. ¿Sabes qué era un yugo? Un yugo era algo de madera que le ponen a los bueyes, a los animales, para que vayan y aren. Y un yugo es pesado y te mantiene atado al otro animal para que vayas arando la tierra y no crean que es algo agradable. ¿Por qué? Porque lo que hace un yugo es que te lleva donde no quieres ir. Muchos en esta tierra aún tenemos yugos que nos llevan a donde no queremos ir. Y eso es muy triste para Dios verlo en la humanidad. Tenemos un yugo de unas finanzas mal, de deudas, un yugo de enojo, un yugo de ira, un yugo de resentimiento, un yugo de dolor por un hijo que no está reaccionando, un yugo por un divorcio, un yugo por muchas cosas. Y ese tipo de yugos lastiman, ¿me explico? Y algo que viene Cristo a hacer es poner aceite, unción y destruir el yugo. Cuando a alguien le quitan el yugo, es libre. ¿Y sabes qué viene a hacer Dios? No necesito gente esclava. Necesito personas libres porque son hijos de un rey. Amén. No tenemos que vivir bajo ningún yugo, bajo ninguna opresión, porque somos libres en Cristo.
Y a veces nuestra mente es nuestro yugo. A veces nuestros miedos es nuestro yugo. A veces nuestra falta de compromiso o nuestra falta de entendimiento es nuestro yugo. A veces la rebeldía es nuestro yugo. Y Cristo te dice en esta tarde, sé libre, porque Cristo ya vino a tu vida. Amén. Y 4, acabando con el desgaste de las batallas. Decían que varios que venían del campamento que venían molidos, ¿no? Y eso que no fue batalla, fue pura diversión, ¿no? Venimos molidos. Pues sí, nada más, pues sí, pues se la pasaron jugando, como no van a venir molidos, ¿no? Los niños vienen molidos, pero vienen bien felices. Los maestros lo disfrutaron, aunque sí, pero lo disfrutaron porque vieron la alegría, porque es parte de eso. ¿Hay maestros aquí que disfrutaron este campamento? ¿Sí ven? ¿Por qué? Porque disfrutas, porque viste una sonrisa, porque viste mucho. Los cocineros, estaba hablando con un cocinero en la mañana, y si no sabes lo que es, cómo comen. Y son cristianos, no dicen groserías, no bailan nada, pero cómo comen. Comen mucho, ¿no? Y eso que son niños. Pero ese es un desgaste de servicio, pero a veces hay un desgaste de batallas. ¿Te has sentido triste por las batallas que enfrentas? ¿Te has sentido ya desgastado y decir, o sea, está padre esto de luchar y la guerra espiritual y estar peleando y mantenerme firme y decir soy más que vencedor y todo eso, pero ya me cansé? ¿Has sentido esa parte en tu vida donde ya te sientes cansado? ¿Y sabes algo? No tiene por qué ser así, porque Cristo ya vino aquí. Y por eso es que vamos a recorrer estos nombres, porque tenemos que aprender a abrazar esos nombres para ser libres, para no estar peleando sin sentido y reposar y experimentar el reposo de Dios. Amén. Por supuesto, hermanos, que anhelamos esto en nuestras vidas. Necesitamos conocer a este Hijo de Dios desde sus nombres, que se vuelven una realidad en nuestras vidas. Si somos entendidos a su revelación y avanzamos en ella. Alineados a su ¿qué? ¿Se acuerdan de la palabra que les dije? Voluntad. ¿Alineados a qué? A su voluntad. Cuando vemos el versículo 9:6, vuélvelo a poner por favor, Amelie. Dice ahí algo: la soberanía reposará ¿sobre qué? Sus hombros. ¿Quién es el soberano? Dios. ¿Quién es el que gobierna? Dios. ¿Quién es el que decide el principio y el final? Dios. Estos nombres vienen desde dos realidades y quiero que me sigas. ¿Me van siguiendo o ya los perdí? Estos nombres vienen desde dos realidades y dos realidades que espero que abraces en esta tarde: providencia y soberanía. ¿Qué dije? Providencia y soberanía. Cuando profesaba la religión tradicional, me acuerdo que yo me acordaba mucho de la providencia, porque a mí me dieron una estampita que decía esta es la divina providencia, y a mí me latía mucho y me gustaba mucho esa estampita porque tenía que ver con que mi papá no me pusiera una zumba cuando hiciera algo que había hecho mal. Porque cada que hacía algo y que me decía, te va a sonar tu papá, y entonces me daban la estampa y me decía mi abuela, toma, agarra esta, porque es la divina providencia y esta va a hacer que no te zumben y no te den unos buenos, porque ya llegaste tarde. Quisiera decirles que funcionó, pero no funcionó. Creo que mi papá no conocía la providencia. En aquella época no se la presentaron. Pero
para mí era una parte muy importante porque decía, ay, a ver, providencia, providencia. Y yo aprendí ese nombre y cuando llegué a estudiar teología y cuando empecé a estudiar teología, cuando llegó el término providencia, dije, tengo que aprender esto porque esto tiene poder. Ahora sí tiene que tener poder. Aquí está en la palabra, así está en la Biblia. Y hoy quiero hablarles un poquito de esto. ¿Qué significa la providencia? No se desesperen por los nombres, pero si no vemos esto, no entendemos los nombres. La providencia de Dios significa la acción continua de Dios para conservar su creación y guiarla hasta conseguir los propósitos pretendidos. ¿Qué significa la providencia? Dios quiere hacer algo, ¿sí o no? Y Dios va a cuidar que eso pase. Dile al de al lado, Dios quiere hacer algo contigo. Vuélvele a repetir porque como que no te creyó. Dios quiere hacer algo contigo. Ahora dile, va a hacer que pase. ¿Me explico? Eso es providencia. Es que Dios va a conservar su creación y guiarla para cumplir ¿qué? Los propósitos que Él quiere. Y eso me da seguridad, ¿cierto o no? Imagínate que ahorita Dios te dice, sí te voy a dar la clínica veterinaria que quieres. ¿Cómo te pondrías? Si ya lo vi ahorita, así dije, y se salió la sonrisa, dice, amén, lo tomo, ¿no? ¿Por qué razón? Porque dices, si Dios lo dice, porque si yo le digo aquí a mi hermano, pues dice la tía Juanita que vas a tener la clínica, él dice, bueno. Pues si la tía Juanita dura y si tiene el dinero, pues está bien. Pero luego te acuerdas que la tía Juanita le acaba de dejar el marido y todo y no tiene dinero y luego te pide prestado. Dices, pues no, ¿verdad? Pero cuando escuchas de la voz de Dios que va a hacer algo, ¿cómo se te ponen los ojos? Hasta te despiertas, ¿verdad? Y dices, ay, ese es para mí. Ya hazte para allá porque no te va a caer mi bendición, ¿no? ¿Sí me explico? La providencia es algo muy fuerte. Y hay un término que dice conservar su creación. Conservar significa que Dios mantiene la creación a la que ha dado la existencia. ¿Quién creó todo? Y si Dios conserva lo que creó, ¿hay algún problema en eso? ¿Estamos seguros si estamos en su voluntad? ¿Me explico? Porque si estamos en su voluntad y Él creó esto donde yo estoy, entonces ¿quién puede acabar con eso? Solo Dios. Y si Dios no quiere, pues entonces sonrío. ¿Sí o no? Y digo, venga, pues de ahí soy. ¿Sí me explico? ¿Me van entendiendo? Y la otra es gobierno o soberanía. Gobernar significa que Dios está implicado activamente en la consecución de sus propósitos, en la creación, y que el pecado no puede frustrar estos propósitos. Dios es soberano. Se los digo en términos llanos y no se me ofenden. Dios hace lo que se le antoja, como se le antoja y a quien se le antoja. Ay, ¿qué querrá para mí? Dices, ¿no? O sea, imagínate que Dios quiere algo bueno para ti, tú le vas a decir, no, Dios, yo no me lo merezco, dáselo a mi hermana o a mi hermano, él como que tiene más ganas. No es del que quiere, ni del que corre, sino del que Dios tiene, ¿qué? Misericordia. Y cuando tú alcanzas la misericordia de Dios y el gobierno de Dios, deberías de entender que eres pleno y eres plena. ¿Sí me explico? ¿Vamos bien? ¿Será importante la providencia y la soberanía o el gobierno de Dios para nuestras vidas? Claro que sí. Así ya dejamos de hacer mítines y muchas cosas porque ¿sabes qué onda? Pues podrán gobernar este planeta y haremos lo que se pueda hacer, pero el que gobierna esta tierra
Es mi papá. ¿Quién quiere conocer a mi papá? ¿Alguien tiene un papá como el mío? Ay, no se podían quedar sin su parte, ¿eh? Dios es soberano, Dios gobierna, Dios provee. ¿Me explico? Hermanos, la providencia es actuar con prudencia. Dios es prudente. Dios acciona la providencia con prudencia. Porque te voy a decir algo. Y no te desesperes. Tú piensas, ¿por qué Dios no me das mi carro? Y es como si Dios te dijera, pues porque te vas a ir a estrellar ahí en el periférico. Pero no te lo va a decir, ¿verdad? Porque de todos modos no vas a entender. No, no me estrello. No, de veras que no. De veras que respeto el límite de velocidad. Ajá. Dios es prudente, porque sabes algo, cuando Él da algo, no tiene que ver nada más tu dimensión. ¿Han oído del efecto mariposa? Una mariposa aletea y algo se mueve en todos lados. Cuando a ti te pasa algo, ¿afecta qué? Todo tu entorno. Venir aquí afectó todo el entorno el día de hoy, ¿cierto o no? Afectó. No venir afecta, cambia las cosas. Las cosas que vives son diferentes. Y todos estamos interrelacionados. Lo que pasa es que somos medio egoístas a veces. Porque si Dios te dijera, mira, te voy a explicar. Si te regalo eso, Antonio, Alejandro no le voy a poder dar eso porque como está relacionado contigo, resulta ser que entonces yo no puedo darle a él y a ti sí. Y si Dios te dijera, ¿qué opinas? Algunos decimos, pues oro por Alex para que acepte la realidad. ¿Me explico? Pero dame lo que necesito. ¿Por qué razón? Porque a veces somos así. Entonces Dios a veces no nos pregunta y dice, a ver, aguanta. No te estoy diciendo que no, te estoy diciendo que esperes. Porque mientras arreglo lo tuyo, tengo que arreglar esto. Y tengo que arreglarlo de millones de personas. Yo creo que me vas entendiendo. ¿Me explico? ¿Sí me vas entendiendo? Y la providencia tiene que ver con preparar el futuro. Y nos gusta el futuro. Bueno, sí nos gusta el futuro y nos gusta saber el futuro. Por eso es que muchos van y consultan cosas raras porque quieren saber el futuro. ¿Me explico? ¿Por qué razón? Porque no nos gusta la incertidumbre. Pero quiero decirte algo. Dios está al pendiente de tu futuro. Y Dios gobierna tu futuro. Y eso debe de hacerte sonreír. ¿Me explico? La providencia tiene que ver con nuestros miedos en un mundo de incertidumbre. La creación no es autosuficiente, amados. La creación no se autosustenta, como dicen los científicos. Pero Cristo está en nuestras vidas. Hebreos 1:3. Quiero que vean este pasaje. Hebreos 1:3. ¿Vamos bien? Hebreos capítulo 1, versículo 3. El Hijo refleja el brillo de la gloria de Dios y es la fiel representación de lo que eres. El que sostiene todas las cosas con su palabra, ¿qué? Poderosa. Él sostiene, ¿qué? Todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Dios sostiene todo y está sentado a la diestra del Padre y Dios me ama. Cristo me ama y como me ama, desde las alturas gobierna y sostiene ¿qué? Mi vida. ¿Sí te lo estás creyendo o no? ¿En serio Cristo sostiene tu vida? ¿Sí? ¿En serio? Si la creación se autosustentara, estaríamos en problemas.
porque sería ver cómo se autosustenta, ¿no? Y si cuadran las condiciones. Pero si Dios es quien gobierna y quien establece todo, entonces estamos en las mejores condiciones, porque si Dios me ama, Dios va a hacer lo mejor para mi vida. Aun cuando me equivoque, sí, si hay un tiempo de entendimiento y de arrepentimiento, y aún a veces, aunque no te arrepientas, Dios acciona, pero no te suelta. Dios no te suelta. Una vez que te vio, que te amó, no te suelta. Qué tremendo, ¿verdad? Para algunos eso es una bendición, para algunos se vuelve una maldición, porque yo ya me quiero separar de Dios. Pues ¿qué crees? Pues no es lo que tú quieras, es lo que Él quiera. Y como Él no le place, porque le costaste sangre, tarde o temprano te va a encontrar. Y yo espero que te encuentre más temprano que tarde y sin tenerte que llevar más a fuerzas que queriendo. ¿Sí me explico? ¿Sí vamos bien? La providencia es una demostración en Israel como nación en la historia. Si te gusta la historia y lees todo el Antiguo Testamento, te puedes dar cuenta que Dios dijo, yo voy a liberar a este pueblo, y se metió y movió un faraón, hizo esto otro. En Daniel, en Babilonia, y lo lleva ante Nabucodonosor, y hay un foso de leones, y hay muchos aspectos. ¿Y quién estuvo ahí? Dios, porque tenía un objetivo, que Israel fuera el pueblo escogido y que Daniel fuera un profeta a las naciones. Y Dios lo hizo porque lo tenía que hacer. Oye, era un esclavo, pues ¿qué crees? Que se volvió el primero o el segundo después de Nabucodonosor. Moisés, un niño que debería de haber sido asesinado, saca toda una nación de Egipto, un imperio. Imposible. Imagínate que ahorita se te ocurre sacar a alguien y revolucionar en el mundo de nuestros amados hermanos del norte, de Donald Trump. Y se te ocurrió, vamos a liberar a todos nuestros paisanos y les vamos a dar la green card. Así como se llama, exactamente. ¿Qué green card ni qué green card? No va a haber green card. Si no quiere ni siquiera nada, está quitando muchas cosas. Pues imagínate que cuando Dios pone en algo la mirada, Dios lo hace. ¿Qué quiere contigo? ¿Sí me explicó? Y la providencia tiene que ver con nosotros. Mateo 10, 28, 32. Vamos a ver tres pasajes muy importantes. Mateo 10, 28, 32. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. ¿A quién tenemos que temer? A Dios. ¿A nadie más que a quién? ¿Quién es el único que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno? Dios. Nadie más puede. ¿Me explico? No se venden dos gorriones por una monedita. Sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre. No se venden dos gorriones, no va a caer ni un gorrión, no valen nada. Lo que está diciendo es, dos gorriones no valen ¿qué? Nada. Sin embargo, ¿qué crees? Un pájaro no cae a la tierra si Dios no quiere. Él les tiene contados aún los cabellos de la cabeza. A ver, tarea, a ver rápido, cuéntale los cabellos al que tienes al lado que sí tiene cabello, porque no se puede, ¿me explico? ¿Por qué? Pero ¿sabes algo? Dios sí tiene contados los cabellos. No te preocupes, mi hermano, yo soy igual. Dios tiene contados los cabellos de la cabeza, ¿me explico? ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué habla eso? Porque dice, el más mínimo detalle lo conozco. El más mínimo detalle de ti lo conozco. Y sé de qué pie cojeas, pero también sé cuánto me amas. Así que no tengan miedo
Hermanos, lo que les quiero decir es esto. Así que no tengan miedo. Ustedes valen más que muchos, ¿qué? Gorriones. El siguiente, por favor. A cualquiera que me confiese delante de los demás, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en el cielo. Quiero decirte algo. Tú vales más que un cualquier pajarito y cualquier cosa a la creación, porque tú costaste la sangre de Cristo. Y si Dios tiene cuidado de esos pequeños animalitos, ¿tú crees que no tiene cuidado de ti? Si Dios sabe cuántos cabellos tenemos o no tenemos, ¿tú crees que no sabe? Claro que sabe, ¿me explico? Lo que está diciendo es que no te das cuenta que estás bajo mi voluntad y bajo mi cuidado. No te estás dando cuenta que no te he olvidado. No te das cuenta que yo tengo cuidado de ti. No te das cuenta que estás aquí sentado y sentada, no porque a ti se te ocurrió, sino porque yo soy tu Señor y soy soberano. Porque quiero decirte a ti cuánto te amo y cuánto pienso hacer para que mi propósito perfecto se cumpla en tu vida. ¿Puedes escuchar eso de tu Padre? ¿Puedes escuchar eso de un Dios que te ama? ¿Puedes creer eso de un Dios que te ama? Fíjate cómo David dice algo interesante. Salmo 31, 14, 15. Y quisiera que lo pudiéramos expresar desde nuestro corazón, como Él lo hizo. Pero yo, Señor, en ti confío y digo, tú eres mi Dios. Y el versículo 15: mi vida entera está en tus manos. Líbrame de mis enemigos y perseguidores. Señor, en ti confío. Tú eres mi Dios. Es el salmista expresando, es David expresando quién es Él. Proverbios 16:33, su hijo Salomón. Las suertes se echan en el regazo. Ok, los dados están ahí, pero hay algo. Pero el veredicto proviene ¿de quién? Del Señor. Él mueve los dados. Tranquilo y tranquila. Si Él quiere un 6 para ti, es un 6. Si Él quiere un bien para ti, ¿es un qué? Es un bien. Pero tenemos que entender que vivimos en su providencia y en su voluntad, amados. No en nuestra voluntad, es en Él. Amén. Amados, hay propósito, por tanto nada es casualidad. La clave es, ¿le amas? ¿Te ha llamado? Romanos 8:28. Romanos es una carta doctrinal del apóstol Pablo. Es la más fuerte en cuanto a doctrina. Y dice algo tremendo. Y una cosa que repetimos siempre que a alguien le va algo malo, algo sale al revés, ¿no? Dices, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien. Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. ¿Quién ama a Cristo? ¿Quién ama a Dios en este lugar? Te conviene amar a Dios. ¿Sabes por qué? Porque dice que todas las cosas ayudan a bien a los que le aman. ¿Sabes por qué proclamamos el evangelio y por qué queremos que la gente sepa de Cristo? No porque estamos interesados en hacer número y a ver cuál es la religión que más crezca. Porque a los que aman a Dios, las cosas les ayudan ¿a qué? A bien. Y Dios quiere que te vaya bien. Y nosotros queremos que te vaya bien. Y cuando tú conoces a Dios, amas lo que Dios ama. Y Dios ama a la humanidad. Los que han sido llamados
de acuerdo a su propósito. Dilo para ti: he sido llamado de acuerdo con su propósito. He sido llamada, he sido llamado de acuerdo con su propósito. Me va a ir bien. No es positivismo, hermanos. ¿Sabes qué es? Es la palabra de Dios. Es el consejo del admirable. Es desde esta realidad de la providencia y la soberanía que nosotros ahora sí podemos explorar los nombres. No voy a explorar los nombres en esta tarde porque ya el tiempo apremia. Solamente te voy a dar una probadita del primer nombre: admirable consejero. Dios ha decidido que te relaciones con el admirable consejero, con el maravilloso consejero. ¿Crees que necesitamos un consejero? ¿Crees que necesitamos a alguien que nos aconseje? Es más, ¿necesitamos un maravilloso consejero? Si necesitamos un consejero, por supuesto que si es maravilloso, lo necesito. ¿Será porque no sabemos qué hacer? Tal vez sí. Tal vez no sabemos qué hacer. Tal vez estamos cansados. Tal vez cuando decidimos mal. Y necesitamos ir ¿a quién? Al consejero. Quiero darte una cifra. ¿Sabes que de 2015 a 2022 el coaching pasó de $2.800 millones a $4.564 millones en inversión? Quiere decir que subió un 60% el coaching a nivel internacional. ¿Sabes por qué? Porque la gente está desesperada por cambiar sus vidas. Y están dispuestos a pagar $24,000 por 2 sesiones si funciona. O más. ¿Y sabes por qué? Porque la gente y la pandemia que se experimentó, requirió que la gente fuera resiliente. Requirió el manejo de estrés y el desempeño en todos los sentidos. ¿Sabes por qué? Porque somos frágiles. Porque somos frágiles. Porque no decidimos bien. Porque nos equivocamos. Pero quiero decirte en esta tarde, amado y amada, Cristo está en tu vida. Su consejo está en tu vida. Y está bien estas profesiones, pero quiero decirte algo. Necesitas el consejo del Maestro. Necesitas el consejo de Dios. Necesitas al admirable consejero en tu vida. Necesitas dejar de equivocarte. Necesitas escuchar el consejo que te librará por años de desgaste innecesario. Concluyo. Pensé mucho si te daba este ejemplo o no, porque tiene que ver con mi vida y yo no soy un modelo el modelo es Cristo, ¿me explico? Pero aprendí algo, y esto es para que te prepares en los siguientes sermones o enseñanzas y tengas tu corazón correcto, porque lo que te estoy diciendo es serio. En 2003 me acerqué con un pastor y yo estaba terminando el seminario y me dijo: lee este librito. Me dijo: lee este libro, se llama De Tiempo Completo. Y yo me ofendí. Porque lo que me dijo es: no te necesitas ir a pastorear una iglesia en un pueblo. Necesitas impactar el mundo desde donde estás. Y yo no lo entendí. Y me enojé.
Y en 2004 decidí seguir un ministro que me enseñó y me dijo, ven, te voy a enseñar cómo se conquista el mundo. Y fue un viaje de agridulce en mi vida, muy agridulce. Para 2011 me encontré este librote, ya no era un librito, ¿verdad? Como yo creo que dijo Dios, como no viste el consejo con el librito, te va a dar un librote, a ver si lo escuchas. Y en 2011 me metí a una librería y me encontré este libro que se llama Vida, Trabajo y Vocación de Jucum. Y me lo encontré y me llamó la atención. Y me hablaba lo mismo que este librito, pero con más hojas y con más teología. Y como dijo, como ya sé, Fernando, que eres medio cabezón, y si no ves teología y no ves algo difícil, no haces caso y esto lo menosprecias, te voy a enseñar este librote para que te ubiques. Y lo leí en 2011 y empecé a crecer en lo profesional y empecé a entender que somos integrales. ¿Cuántos años han pasado del 3 al 11? 8 años. ¿El consejo en qué momento llegó? En el 2003. Para el 2018 enfoqué un propósito llamado a equilibrar la vida integral. En 2018 en un congreso en otra parte del país. Y para el 2020 inicié el pastorado bivocacional. Y entonces dije, bendito Dios, si hubiera entendido esto, no necesitaba esto, y hubiera entendido que me iba a mandar Dios de pastor bivocacional. Y tanto que nos hubiéramos ahorrado. ¿Cuánto pasó del 2003 al 2020? 17 años, hermanos. Y para el 2026, hace una semana, me mandó una chica. Perdón, me afecta, ¿saben? Y me mandó una chica un video de Marcos Brunet que se llama Ministro a Tiempo Completo. Me lo mandó esta semana, una hermana que venía a esta iglesia. Y me dice, mira, me impactó. Y ayer en la madrugada lo estaba escuchando. Y decía, perdóname porque no escuché el consejo. Eres Dios de oportunidades. Pero quiero decirles con el corazón en la mano, atendamos el consejo del Padre. Él no se equivoca. No es necesario retrasar los procesos. No es necesario sufrir. Él te ama. Amén. Escucha la voz de Dios en su palabra. Amén. Vamos a ponernos de pie. Gracias por escuchar esta enseñanza en Iglesia Kairos. Nos vemos pronto. Dios te bendiga.